El año de 1994 representó un año difícil para la sociedad mexicana. Inició con el pie izquierdo. Tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero, al tiempo que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Los asesinatos del candidato a la presidencia y secretario general del PRI, Luis Donaldo Colosio, y de José Francisco Ruiz Massieu, mostraron un año de crisis políticas. Aún así, la sociedad mexicana tuvo eventos alegres como lo fue la participación de México en la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, donde llegó a octavos de final y quedó en 13º lugar. En la Ciudad de México se inauguró en julio la línea 8 del metro. En la música, el cantante Luis Miguel arrastró las listas de popularidad con sus temas Suave y El día que me quieras. También fue galardonado con 3 Grammys Latino, Mejor Artista Masculino, Mejor Sencillo y Mejor Álbum por Segundo Romance. 1994 fue el año cuando llegaron los primeros tazos de Sabritas que traían imágenes de los Looney Tunes. En el ámbito cinematográfico se estrenaron películas como Peor es nada, de Javier Burgues, o Del otro lado del mar, de Marcela Arteaga. Como acontecimiento cultural, en 1994 comenzaron a circular los primeros 6 tomos de las obras completas de Octavio Paz, publicados por el Fondo de Cultura Económica, y Enrique Krause comenzó la distribución de su biografía de Porfirio Díaz en puestos de periódico. Ahora bien, a continuación escucharemos la entrevista con el ingeniero Arturo Roa Acevedo, el cual nos relatará un poco acerca de su vivencia en Petróleos Mexicanos durante la crisis de 1994. Miguel de la Madrid. En 1994, como te comento, llegó la crisis aunada por todo lo que el gobierno empezó a comprar a través de sobornos que se compraban, que propiamente era deuda que se compraba y se vendía en pesos mexicanos, pero con un tipo de cambio libre, ¿no? En ese entonces los CETES, los tesobonos, pues estaban en auge, y lo que hizo propiamente el gobierno, por ser su último año en el sexenio, empezó a endeudarse públicamente a través de la compra y venta de esos tesobonos. Desafortunadamente se empieza a ver una crisis muy fuerte, una crisis política, con la muerte, con el asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. Una situación sumamente crítica, porque en eso entonces todas las negociaciones que se hacían a nivel personal ante los bancos, ante la compra de autos, ante la compra de casas, se hacía con intereses variables. Ahora estamos muy acostumbrados que siempre, dada esa experiencia, se manejan todo lo que es financiamientos y deuda a través de tasas fijas. En ese entonces la tasa variable generaba pues obviamente un endeudamiento que estaba equiparada con la cuestión del dólar, y cuando uno invertía en cualquier deuda, pues obviamente el riesgo que se tenía era muy alto, pues porque finalmente estaba cotizada con una tasa intercambiaria variable. ¿Cómo nos afectó? ¿Cómo me afectó? Afortunadamente, en ese entonces, en 1994, yo tenía 10 años de trabajar para Petróleos Mexicanos. Como empresa, nos afectó muy fuerte. Finalmente, los proyectos en los cuales yo trabajaba, que son la construcción de plantas industriales, se pactaban en dólares. Y obviamente, pues, la generación, el pago a esos contratos de obra, se hacían con la divisa, el tipo de cambio, y los proyectos se incrementaron tremendamente. Eso generó también una crisis dentro de la empresa, porque muchas de las prestaciones como empleados para empleados o funcionarios de Petróleos Mexicanos se tuvieron que cancelar. Pero afortunadamente, la cuestión personal, en ese entonces yo no tenía deudas fuertes planteadas con el banco, salvo la cuestión de la liquidación de tarjetas de crédito, que normalmente las hacía yo de manera ordenada y que no tuve un efecto grande, por decirlo algo. Sin embargo, tuve muchos amigos,
compañeros de trabajo que tuvieron una crisis muy fuerte, de perder casa, de perder autos, de que sus deudas se triplicaran, y fue una situación, un caos en el país. Recuerdo muy bien que caminando hacia el centro, el tipo de cambio era tan variable y aumentaba de manera desproporcional en horas. Claro, realmente para mí, yo recuerdo haber empezado a ahorrar para la compra de una casa. Sin embargo, y fue dinero que había dispuesto en el banco, que inclusive en ciertos momentos se tenía dudas, sí, por la cuestión de esa devaluación tan fuerte, si es que íbamos a poder rescatar ese dinero. No quise hacer ninguna compra precisamente por la volatilidad que había existido en el tipo de cambio, y lo que hice fue no arriesgar nada, tratando de no invertir dinero que no tenía yo disponible, esto es decir, comprar a crédito. Totalmente quedó eliminado de mis gastos. Bueno, yo creo que la crisis está latente durante toda la vida, porque finalmente sabemos de países que económicamente van muy bien y que, caso Brasil, caso en América Latina, en Argentina, que hemos visto, igual que en México, con unas crisis financieras muy severas, ¿sí? Hay países emergentes que vemos que de la noche a la mañana caen precisamente por el manejo de las políticas públicas y financieras. Entonces yo creo que como uno primero, como una experiencia importante que en la vida diaria, es que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros gastos personales. Esto es, no gastar más de lo que ganamos. Siempre hay que pensar en que en nuestro salario se determine un mínimo de un 10%, 15% en ahorro para las cuestiones de las crisis financieras en el hogar o en el país. Entonces yo creo que esa es para mí considero que es una buena lección, ¿verdad? El ser muy cuidadosos en endeudarse a través de los bancos, en el manejo de las tarjetas de crédito, en la cuestión de las cuentas de inversión, simplemente no endeudándose más de lo que uno pueda pagar. La crisis de 1994 tuvo importantes consecuencias para la población mexicana. Gran parte de esta población no pudo pagar las deudas que tenía contraídas con los bancos en forma de créditos porque estaban contratados a tasa variable. ¿Esto qué significa? Que las tasas de interés que un banco le cobra a sus clientes se calculan con base en una tasa de referencia que impone el Banco Central. Durante esta crisis, las tasas de referencia del Banco de México crecieron considerablemente por motivo de la devaluación que sufrió el peso mexicano. Esto aumentó la cantidad que los clientes debían pagar por sus deudas e incrementó los plazos que ellos tenían planeados para pagarlas. En muchos casos también provocó que las personas no pudieran renegociar sus deudas y que perdieran los bienes que habían contratado y que habían obtenido a través de ellos, como es el caso de muchas personas que perdieron sus automóviles que habían contratado bajo créditos automovilísticos y que no pudieron pagar debido a las excesivas tasas de interés que se les estaban cobrando. Esto a la larga en la cultura mexicana provocó una cultura de ahorro, provocó una cultura financiera donde ya no es común contratar créditos a tasas variables, por miedo a una nueva estabilidad financiera y económica que provoque que los créditos que ahora contratamos vayan a subir considerablemente en un futuro y los hagan impagables. Sabes una